Un momento, ¿pero qué diantres son esos seres inmundos que recorren las calles de aquel pueblo perdido de la mano de Dios y a los que dicen llamarse benditos de Shub-Niggurath? Pues solo puedo decirte que si alguna vez viajas por los hermosos parajes de verdes bosques del valle del río Severn, en Inglaterra, y de repente te topas con una aldea donde el tiempo parece haberse detenido, donde sus habitantes demuestran una actitud huraña y esquiva ante los desconocidos, donde los pocos que se revelan ante ti tratan de disimular su desagradable aspecto, donde te sientes de súbito bajo el peso de una influencia abominable, aunque no seas capaz de identificarla. Y lo más intrigante de todo, donde se yergue una extraña estructura metálica levantada en el centro mismo del pueblo y que todo el mundo parece venerar con manifiesto temor. Repito, si alguna vez te toparas con un lugar como este, huye de allí de inmediato. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Goatswood, la aldea más aterradora de la Inglaterra profunda. En el capítulo de hoy recorreremos las tres zonas principales de la región de Goatswood, el bosque impenetrable que da cobijo a la aldea y en el que se desarrollan espantosas actividades que más tarde descubriremos, el mismo pueblo de Goatswood, que tan inaccesibles son sus angostos callejones como áspero resulta el carácter de su propia gente, y por último, el corazón de la ciudad, donde se guarda el secreto más temido de todo el valle del río Severn. Goatswood es una aldea ficticia creada por el reconocido autor Ramsey Campbell, referente en los mitos de Cthulhu póstumos al Gran Maestro, y situada en el misterioso valle del río Severn, al sudoeste de Bridchester, en Inglaterra. De hecho, Goatswood es una ciudad gestada dentro de la infame colección de relatos de horror cósmico El Ciclo de Glaaki, al cual por cierto le hemos dedicado ya varios capítulos del Mitonauta. Fundada por antiguos templarios en los primeros años del siglo XIV, Goatswood posee un trasfondo histórico especialmente envuelto en oscuridad y secretismo, y es que a lo largo de los siglos la aldea ha mantenido una serie de tradiciones y cultos arcanos que han ido alejando a sus habitantes del resto del mundo y generándoles una siniestra reputación entre los pueblos vecinos. De hecho, son ese carácter aislado de su gente, junto a la opresiva atmósfera que caracteriza la villa de Goatswood, los que han permitido que el pueblo permanezca relativamente libre de la influencia exterior. Porque la desconfianza de los habitantes hacia los visitantes desconocidos es especialmente palpable. Aquellos que se atreven a entrar en Goatswood encuentran siempre un ambiente hostil y una constante sensación de que están siendo observados. La prueba de esto es que abundan las historias de desapariciones, y también de encuentros con ciertos seres de aspecto inefable que desalientan de manera efectiva la incursión de la mayoría de los forasteros. Otra barrera invisible más que sirve de protección al pueblo y a los inconfesables secretos que en él se custodian. Con sus calles estrechas, sus tejados rojos apagados y la sombra insidiosa de los bosques circundantes, en Goatswood encontramos un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y en el que en cierto grado llega a intuirse el modo en que los blasfemos y pretéritos rituales que allí se ofician han ido empapando el comportamiento de su gente a lo largo de los diferentes siglos. Y al margen de que los habitantes de Goatswood se muestren con un carácter especialmente reservado y áspero, también es un detalle a destacar que los lugareños poseen un aspecto distintivo muy peculiar y muy poco atractivo, todo sea dicho de paso. Una cuestión que os recordará muchísimo al caso que se desarrolla en el hermético pueblo de Innsmouth, del relato del gran maestro Howard Philip Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth. Pues los ciudadanos de Goatswood a menudo son descritos, y cito textualmente, como repugnantemente parecidos a cabras. Sus rasgos físicos son extrañamente bestiales, con ojos brillantes y una expresión que recuerda a los grabados medievales de los sátiros. Y sus vestimentas son otro reflejo de su peculiaridad, consistentes en prendas grotescamente voluminosas y anticuadas que les otorgan un aire todavía más inquietante. Y fijaos qué curioso que existen algunos individuos particulares a los que se les conoce como los benditos. De ellos hablaremos un poco más tarde. Otro detalle interesante es que los residentes parecen llevar una suerte de doble vida. Durante el día se muestran como personas relativamente normales, si es que su actitud y su apariencia así permitieran denominarlo. En cambio, por la noche desaparecen para participar en atroces ceremonias y actos de veneración a su indescriptible deidad en busca de sus fecundos favores. Porque en Goatswood se practica la adoración a Shub-Niggurath,
siendo la asistencia a sus oficios religiosos una obligación para los habitantes de la ciudad. Estos ritos, a menudo realizados en claro del bosque bajo la luz de la luna, son descritos como aterradores y de una intensidad del todo visceral. Los cantos y danzas, acompañados del sacrificio de animales y, por desgracia, en un número inadmisiblemente alto de inmolaciones humanas, los practicantes buscan ganarse el favor de la cabra negra de los bosques, asegurando así la protección y la prosperidad del pueblo a través de ella misma, o de su millar de retoños oscuros. Y es en el centro de la ciudad donde se ubica un elemento arquitectónico de importancia vital para sus habitantes. Tanto es así que lo veneran como si de un monolito religioso se tratara, pese a que hablamos de un artefacto artificial. Pues lo vamos a tratar en profundidad, pero antes es necesario que abandonemos durante algunos momentos las sinuosas calles de este pueblo tan infame para sumergirnos en los peligrosos misterios que aguardan en su periferia. Según quedó recogido en el grimorio Las Revelaciones de Glaaki, en el siglo XVII cayó un extraño meteorito en mitad de un claro del bosque cercano a la ciudad, convirtiéndose en un evento que marcaría profundamente su historia, porque este claro se convirtió desde ese momento en el centro de actividades de una nueva secta que practicaba aquelarres en los que se veneraba a la piedra caída del cielo y a su místico influjo. Sin embargo, este nuevo culto no se comportó de una manera tan reservada como si lo hiciera su competidor, el culto a Xub-Niggurath. Esto provocó que se atrajera la atención de los habitantes de los pueblos circundantes, los cuales, alarmados por el carácter herético de su liturgia, solicitaron la intervención de Matthew Hopkins, un reconocido cazador de brujas popular por sus eficaces métodos. Finalmente, Hopkins llevó a todos los miembros de la aquelarre de cabeza al patíbulo, marcando así el término de sus rituales, pero no del legado de aquella nueva religión, porque el claro donde cayó el meteorito no quedó del todo deshabitado, y es que ha quedado recogido que en tiempos más contemporáneos, aquel espacio diáfano en mitad de la espesura se acabó convirtiendo en el hogar de una colonia de aquellos terribles seres conocidos como los insectos de Shagai, los cuales han sido también mencionados como Shans. Estos insectos son entidades extradimensionales oriundas del planeta Xyclótl, de apariencia espeluznante y unas capacidades telepáticas extraordinariamente avanzadas. Los Shans son descritos como criaturas con múltiples ojos, un número incontable de patas y muchas de ellas con alas membranosas, capaces de controlar a sus víctimas y de establecer una conexión psíquica con ellas tan poderosa que apenas si parecen marionetas bajo su control. Y se sabe que los insectos de Shagai no solo habitan el centro del bosque de Goatswood donde cayó aquel meteorito, sino que también se han esparcido más allá de él creando pequeños asentamientos en las espesuras circundantes y en algunos casos incluso en el propio pueblo de Goatswood. Y si en esta villa no tenían suficiente con el culto a Xub-Niggurath y más tarde el culto a aquel meteorito, los insectos de Shagai instauraron dos nuevas sectas adicionales. La que venera a la deidad principal de su raza, Azathoth, el sultán demoníaco, el caos nuclear, y también a la que adora a Goroth, el precursor, la deidad planetaria, conocido por ser el causante de la destrucción de un sinfín de mundos a los que se aproximó, porque tal y como hablamos en su momento en el capítulo del mitonauta relacionado con Azathoth, son los Shans los únicos seres que adoran al caos ciego idiota que yace en el centro del cosmos. No cabe duda de que fue la aparición de estas nuevas sectas la que terminó de consolidar la peligrosa impopularidad que embarga la aldea de Goatswood, añadiendo así otra capa más de complejidad a la ya intrincada red de creencias y prácticas de esta pequeña ciudad. Porque si no teníamos suficiente con los habitantes de aspecto de cabra, con los cultistas del meteorito, con los benditos de Xub-Niggurath de los que dentro de poco os hablaré, con los retoños oscuros de la cabra negra invocados en las diferentes liturgias, y con los insectos de Shagai y sus detestables sectas, resulta que en los bosques de Goatswood existe una raza sobrenatural adicional conocido como los gnomos de Goatswood, unas criaturas espantosas que se transforman en estatuas de piedra durante el día y que vuelven a la vida por la noche regidas por las diferentes fases de la luna, aprovechando las distintas horas de oscuridad para realizar los actos más viles. Son estas unas entidades que también parecen tener algún tipo de conexión particular con Xub-Niggurath,
a pesar de que no esté demasiado claro cuál es su origen. ¿Quizá benditos de Sub-Niggurath que pasaron a ser malditos? ¡Caramba! ¡Los benditos de Sub-Niggurath! Pues para conocerlos debemos regresar al pueblo y acceder a ese lugar de veneración que al principio os anuncié, y que bien podríamos denominar que sería el corazón de la región, la lente lunar, la pieza central y núcleo de toda la actividad sobrenatural en Goatswood. Esta imponente estructura conformada por una columna de metal de 50 pies de altura, inundada de complejos mecanismos que articulan una gran lente convexa en su cúspide y que se yergue plena de un majestuoso misterio en mitad de la plaza mayor del pueblo, es considerada el elemento más sagrado de la región por sus habitantes y fundamental para sus rituales y ceremonias, porque la verdadera importancia y el peligro de la lente lunar reside en lo que yace atrapado debajo de ella, el avatar de Sub-Niggurath, conocido como el guardián de la lente. Este ser, una manifestación directa de la fecunda deidad, reside en un complejo subterráneo construido bajo el pueblo para tal menester, emergiendo solo en momentos específicos cuando la luz de la luna brilla a través de la lente y activa los antiguos mecanismos que lo liberan de manera temporal. Y es que el guardián de la lente lunar es una terrorífica entidad de un poder inmenso, una representación viviente de Sub-Niggurath. Este hecho provoca que su aparición en la superficie sea tan esperada como temida, pues resulta en un hito de enorme relevancia en los rituales de toda la comunidad. Y es que parece que la lente lunar, con su disposición de espejos y su capacidad para concentrar la luz de nuestro satélite, actúa como una suerte de portal y un canalizador de energías arcanas. Y se sabe que su construcción original data de la época romana, que os recuerdo que nos encontramos en Inglaterra, no en Estados Unidos. Sin embargo, su propósito y su diseño sugieren un conocimiento de las fuerzas arcanas que rigen el universo y de los fundamentos de la física. Recordemos que su función es mantener sometido a un avatar de Sub-Niggurath, que es inevitable pensar que haya sido levantada por seres ajenos a nuestro mundo. Y como antes os adelanté, la influencia de la lente lunar va más allá de las ceremonias nocturnas, ya que es el núcleo alrededor del cual gira toda la ritualística de la región. Porque aunque las ceremonias se celebran en los bosques circundantes, su objetivo final es actuar de preámbulo para el rito definitivo junto a la lente lunar en el centro del pueblo. Y es que una vez se conoce la historia de Goatswood, es inevitable sentir la presencia constante del guardián influyendo en el natural transcurso de la vida en la ciudad, más patente cuando la luna proyecta sus sombras fantasmales contra los vetustos edificios. ¡Y los benditos! Seres medio hombre medio bestias, de negro pelaje y a mitad de camino entre la cabra y el buey. Los benditos de Sub-Niggurath son los hombres seleccionados por la propia cabra negra en los ritos preparatorios ejecutados en los bosques circundantes, y que más tarde serán devorados por su avatar, el guardián de la lente, durante la noche del ritual definitivo, y más tarde vomitadas en forma de abominables sátiros que desde ese momento abandonarán la ciudad y poblarán los bosques circundantes, erigiéndose como sumos sacerdotes, siervos de Sub-Niggurath, en muchas de las futuras liturgias. Por los relatos que dan forma al ciclo de Glaaki, en los que se encuentra evidentemente el pueblo de Goatswood, sabemos que el valle del río Severn es un foco de atracción de horrores sobrenaturales. De hecho, podríamos decir sin equivocarnos que para Ramsey Campbell, el valle del río Severn es el territorio Lovecraft del Gran Maestro o el condado de Maine de Stephen King. Y curiosamente es en este mismo valle donde se esconde la que es considerada como la deidad más detestable de todos los mitos de Cthulhu. Esta misma, que no quiero nombrar aquí, cuya forma de invocación resulta tan sencilla que casi prefiero que no veáis el capítulo para que no lo hagáis por error. Maldita sea, seguro que hay alguien que ha metido ya la pata hasta el fondo. Ah, que está grabando todavía.